Exactamente las 2 de la tarde con 38 minutos. Le agradezco, le aprecio de manera muy especial al licenciado Rodolfo Montes de Oca Mena me haya aceptado esta invitación. Te saludo de nuevo. Me da mucho gusto saludarte. Déjeme decirle que Rodolfo fue Procurador General de Justicia del Estado de Sonora y además primer fiscal general de justicia aquí en el estado de Sonora. Gracias de nuevo por tu presencia, Rodolfo. El Rudy para sus amigos, ¿sí? Debo de añadir ese asunto. Mire, a ver, para poner en contexto, para contextualizar el tema. 2016, 2017, cuando eras titular de la Fiscalía, se presentó un fenómeno de inseguridad, particularmente en Hermosillo. Aparecieron los macheteros, los jóvenes, muchos de ellos adolescentes, con un machete que empezaban a atacar a vecinos o a otras personas. Y Rodolfo Montes de Oca, como titular de la Fiscalía, declaró: he dado una instrucción a los elementos de que si acaso está en peligro su integridad física, hagan uso del arma de cargo. Lo quise invitar porque todos fuimos testigos de este video que ocurrió en la madrugada de este lunes, donde pues un joven empezó a patear a un agente de la policía municipal. Aquí vamos a recordar estas imágenes tomadas ahí por un vecino. Estamos hablando de las 4 de la mañana, ¿sí? De ese lunes, y seguramente estos jóvenes pues no estaban rezando o estaban en una biblioteca. Y entonces le quiero preguntar a Rodolfo cuál es su opinión respecto, pues no tanto la actitud del joven violenta, ¿no? Ahí va a empezar a patearlo, sí. El policía está en la calle, ¿sí? Está tirado, está totalmente a merced, pues, de este muchacho. ¿Tus impresiones? ¿Tú qué harías, mi querido licenciado? Pues mira, primero que nada, agradecerte mucho la invitación, muy apreciado y admirado maestro. La verdad que felicitarte mucho aquí por estas instalaciones tan profesionales. Gracias. Y de verdad que me siento muy honrado de estar aquí presente contigo hoy. Y bueno, pues entrando en el tema, pues de inmediato te diría que eso es algo total y absolutamente intolerable. No se puede permitir de ninguna manera. Tú lo acabas de comentar hace un momento. En el tiempo en el que yo fungí como Procurador General de Justicia y Fiscal General de Justicia y en donde había la indicación a nuestros elementos para efectos de que no se permitiera ni se tolerara el más mínimo amague o desenfunde de una arma blanca, en donde pudiera verse amenazada la integridad de nuestros elementos, de tal manera que estaban autorizados precisamente para usar su arma de cargo. Y lo usaron, ¿no? Claro. Recuerdo que hubo 2, 3 ejemplos, creo. No, hubo como unos 8 o 9. Y verás que de inmediato se acabó, se terminó con esa, vamos llamándole, plaga que había en Hermosillo, en donde la ciudadanía pues se sentía en completa zozobra, inseguridad para deambular por sus calles, porque bueno, pues de manera hechiza o comprada tranquilamente en una ferretería con machetes, con soleras, etcétera, pues además de que cometían asaltos en establecimientos, también mucho en la vía pública, y entonces empezó a proliferar, y ese es el problema cuando hay tolerancia a ese tipo de actividades o actitudes o comportamientos, porque cunde y finalmente repercute en la tranquilidad de la ciudadanía. Y precisamente para eso está la autoridad, para ser respetada. No es posible y no se puede permitir que a un uniformado se le pueda en un momento dado ni retar. ¿Por qué? Porque entonces se pierde total respeto y eso repercute finalmente en un desorden, y ese desorden, bueno, trasciende absolutamente a toda nuestra vida y hasta nuestra economía y etcétera. Para eso es precisamente el Estado de Derecho. Entonces, nomás para contestar tu primer pregunta, ¿qué hubiera hecho yo en ese caso?
Claro, en ese momento, bueno, yo era el titular de la Procuración de Justicia en el estado de Sonora y eso a mí me permitía en ese momento poder determinar si el uso del arma por parte del elemento era en legítima defensa o dentro de la ley que regula el uso de la fuerza pública que existe en Sonora y en donde existen las reglas de cómo el elemento de la corporación policíaca, de acuerdo a mandos o comandos graduales, tiene que ir sometiendo a los pues presuntos responsables. Hay un protocolo, pues. Totalmente, establecido hay una legislación. en la ley. ¿Me repites el nombre de la ley, por favor? Sí, es la ley que regula el uso de la fuerza pública de las instituciones policíacas del estado de Sonora. Y ahí contempla la posibilidad de utilizar el arma de cargo. Totalmente, inclusive retoma la defensa legítima y además la adecúa al esquema de las corporaciones policíacas y les va diciendo paso por paso cuáles son los comandos para lograr o llevar a cabo la detención de alguna persona según sea el caso, si es en flagrancia o inclusive si es la ejecución de una orden de aprehensión. Entonces, todo está escrito, ya está previsto. El problema es, y ya lo podremos comentar más ampliamente si quieres más adelante, sí, pues que yo no creo que sea culpa de los elementos policíacos, sino que no se les brinda la capacitación, el entrenamiento en dos aspectos fundamentales. Primero, en el sometimiento cuerpo a cuerpo de los probables delincuentes o bien de los ciudadanos que sorprendan en flagrancia. Y segundo, también el entrenamiento y práctica permanente en el uso de arma de fuego. Esas son sus herramientas de trabajo en el día a día, de tal manera que para empezar tienen que estar ellos permanentemente capacitados en eso, entrenados y además en las normas jurídicas para que se sientan ellos seguros. En ocasiones, por ejemplo, como esta, no lo dudo, en lo que previamente pudo haber sucedido, porque finalmente pues vemos nomás cómo está ya sometido el policía en el suelo y cómo de una manera cobarde llega esa persona ahí aparentemente a un joven de 17 años. Pues es una persona que ya tiene uso de razón. A ver, licenciado, si no pasa nada, si las cosas se dejan así, finalmente ese muchacho está detenido, se le va a aplicar una sanción administrativa y no va a pasar nada. ¿Qué crees tú que habrá por consecuencia de eso? No puede ser una sanción administrativa. Si en un momento a mí me pusieran a consideración ese video y me piden mi opinión y veo cómo le da esa patada en la cabeza, no, para mí sería una tentativa de homicidio, porque una patada en la cabeza no la estás dando nomás para causar una lesión. La intención definitivamente es matar y jamás puede ser, en mi concepto, quedarse en una sanción administrativa. Eso tiene que ser penal y además en grado de tentativa y agravado. Ahora, en el supuesto caso pues de que el policía hubiera hecho uso de su arma de cargo, le dispara a este muchacho y lo mata o lo deja mal herido, la sociedad, los derechos humanos estuvieran lanzados en contra del elemento. No sé. Yo creo que algo así sucedería. Sí, habría algunas opiniones a favor, otras en contra, pero estaría ese debate. ¿Estás de acuerdo? Estaría ese debate. Sí, por eso es importante, creo yo, que quienes estén al frente de las instituciones sean personas que no le tengan miedo a eso, que no sean medrosos, que no sean timoratos, porque en esa situación, claro, hay que ver las circunstancias del caso específico. Tú me dices, ¿qué tal que saca su arma de cargo y le dispara? Bueno, hay que recordar que la legítima defensa, inclusive cuando es una corporación policíaca o un elemento de una corporación, pues tiene que ser para repeler una agresión real, actual o inminente, ¿no? Ya cuando está volteado, cuando yo sé, claro, no sé si viste hace unos 20 días, un mes en la Ciudad de México, empieza a haber un enfrentamiento a golpes entre dos elementos policíacos que estaban en un retén y dos ciudadanos. Le golpea a uno de los ciudadanos al policía, lo tumba
y se voltea el ciudadano y el policía saca su arma y le dispara por la espalda. Eso no es legítima defensa de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el otro ya se iba. La legítima defensa es cuando estás en una situación real, actual, inminente, y es repeler, y además que no haya sido provocado. Entonces hay que analizar el contexto. Pero aquí volvemos al punto de la capacitación. ¿Qué le dirías al comisario Durón si lo tuvieras enfrente sobre este caso? A ver, ¿qué opina usted que te pregunte Durón? ¿Qué le dirías? Bueno, yo le diría, mire, comandante, yo creo que usted, con todo respeto, le sugeriría que trate de intensificar la capacitación de sus elementos. Primeramente, conocer con detenimiento la ley que regula el uso de la fuerza pública para que puedan conocer cómo son los comandos graduales que pueden utilizar precisamente hasta llegar al uso de la fuerza pública, al uso del arma. Sí. Y entonces que ellos sepan perfectamente cómo van a ir subiendo de nivel hasta llegar ni modo al uso del arma si es que finalmente el contrincante no se somete. Bueno, él me va a contestar y además le diría, y hay que entrenarlos en el sometimiento, en el cuerpo a cuerpo. Yo vi hace como 2-3 meses, se le comentaría a él mismo, hace 2-3 meses que sus elementos intentaron someter a un ciudadano que estaba por la vía, en la banqueta, que no deja de ser la vía pública de su casa, ingiriendo bebidas alcohólicas. El beber bebidas alcohólicas en la vía pública, bueno, ahí sí es una infracción administrativa. Sí, sí. Lo pretendieron detener para llevarlo pues ante el juez calificador, pero con unas maniobras los policías ahí que bueno, dice uno, ¿cómo es posible? Se ve que no tienen absolutamente ninguna capacitación. Entonces yo le diría, mire, yo tomaría eso como ejemplo. Entonces, yo les sugeriría que los capaciten, que tenga un instructor permanente en defensa personal policíaca, también académica para esto. ¿Y qué es lo que me va a contestar él? Sí, licenciado, pues está muy bien su discurso, pero no tenemos recursos. Bueno, entonces yo le diría, pues entonces es parte de su función, muy importante, gestionar ante el presidente municipal de una ciudad tan grande, con recursos tan grandes como lo tiene la ciudad de Hermosillo, para que a ese nivel y en esa proporción también sea el presupuesto asignado a la Corporación Policíaca de Hermosillo, para que tengan la capacitación y las instalaciones suficientes para que ellos finalmente puedan ser, y la palabra clave es esta, profesionales. Eso es lo importante, que sean profesionales. Bien. Y aquí le agregaría ya nomás para terminar. ¿Sí? Es muy sencillo. Cualquier país del mundo desarrollado, ¿cuál es la diferencia de un país desarrollado con un subdesarrollado o tercero o cuarto mundista? El respeto a las leyes y el respeto a sus cuerpos policíacos. Uno, pues ya conocemos el clásico ejemplo, que usamos Estados Unidos y nos comportamos de diferente manera, muy bien, pero sí. nos podemos dar cuenta de que allá precisamente han llegado esos estadios de progreso, como en los países nórdicos, etc., por el respeto que le tienen a las leyes y el respeto que también le tienen las corporaciones policíacas. Pero ¿por qué se las tienen? Los elementos policíacos están muy capacitados, muy entrenados. Lo primero que te dicen es, cuando te detienen en tu vehículo, no quite las manos del volante. No las quite, porque si O si está en la calle te dicen, tírese al suelo. Al suelo, boca abajo. Boca abajo y no hable. Boca abajo y no hable. ¿Y qué hace uno? Pues se tira al suelo y boca abajo. No, pues aquí pues ya vimos el ejemplo. Boca abajo, En fin. ¿por qué boca abajo? Licenciado Rodolfo Montelloca, ex fiscal general de justicia del Estado, muchísimas gracias por estar aquí. Muy, pero muy interesante este tema. Si no tienes inconveniente, vamos a invitarte a otro momento para ampliar Con este tema. mucho ¿Te parece? gusto, porque hay muchas aristas que se pueden tocar y yo encantado, y te reitero que para mí es un honor estar aquí contigo. Hombre, muchísimas gracias. Sí, regreso en un momento, sí. Hay más noticias. Gracias por escuchar de primera mano. Volvemos con más noticias.